Cierra o clausura el acto el alcalde de Andújar, don Jesús Estrella. Bien, buenas tardes, muchas gracias en primer lugar Eduardo y Estefanía y Antonio por habernos permitido al Ayuntamiento de Andújar y en este caso a mi persona compartir este momento sin duda importante para Andújar en la medida que se pone en conocimiento de la sociedad en general, pero más concretamente en conocimiento de los emprendedores locales, lo que es un recurso para su iniciativa, lo que es un recurso por tanto al servicio de la sociedad de Andújar, al servicio de la ciudad de Andújar. Como no, mi agradecimiento también por su presencia al delegado del gobierno, a Felipe. Yo creo que es importante que no solamente tenga lugar este acto, sino el que tenga lugar en este sitio, en este espacio, en este edificio. Un edificio que es un vivero de empresas que se construyó en su día fruto gracias a la colaboración entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Andújar y que para mí es de los edificios que quizás más satisfacción me causan como alcalde el haber colaborado en que sea una realidad. En la medida que han sido muchos los proyectos de empresarios, muchos los proyectos de jóvenes empresarios que se han fraguado en este vivero. Y fijaros que hace poco tenemos la oportunidad, yo tenía la oportunidad en Madrid de conocer un proyecto que se había gestado por 3 jóvenes emprendedores de Andújar, 3 jóvenes iliturgitanos, que habían diseñado el restaurante interactivo en España, el primero. Un restaurante que permitía poner en valor todo lo que son las nuevas tecnologías al servicio de un restaurante que se creaba y se inauguraba en Madrid, porque lógicamente la clientela a la que va dirigida es una clientela mucho más alternativa que la convencional al uso que pueda haber aquí en Andújar. Y para mí como alcalde era una satisfacción el ver cómo 3 chavales de poco más de 30 años habían arriesgado todo su empeño, todo su patrimonio económico en poner en valor una iniciativa que se había fraguado aquí, que había contado con los recursos que a nivel municipal se le habían ofertado gracias a la colaboración, repito, entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Andújar. Y esa es la esperanza y la luz que muchas veces a la que nos tenemos que acoger para ver que en los momentos de dificultad pues siempre hay jóvenes que mantienen viva la llama de la esperanza, de la ilusión y de las ganas por trabajar día a día y sacar adelante nuestra tierra y nuestro país. Lógicamente se ha dicho aquí que cuando un empresario, decía el presidente de AGE, que el empresario es el que hace, el que ante la vida toma la determinación de hacer. Yo siempre he mantenido que la nota principal característica de un empresario es la capacidad de asumir riesgo. Si no tiene esa capacidad de asumir riesgo, le falta quizá la característica principal para que esos riesgos puedan ser asumidos. Lógicamente, cuando un empresario aborda su proyecto empresarial y asume esos riesgos, tiene que haber y tiene que contar con la colaboración estrecha de todos aquellos que de alguna forma u otra podemos mitigar esos riesgos. Se hace alusión a la parte financiera y aunque el delegado del gobierno no le ha puesto nombre, yo se lo voy a poner. La Caja Rural, en este caso que nos acompaña, es un ejemplo a seguir en cuanto a lo que es la financiación de proyectos en nuestra tierra. Eso es una forma de apostar de forma activa por nuestra provincia, por nuestra ciudad. Que cuando haya un proyecto que valga la pena, no falte la financiación para que sea una realidad. Pero también, lógicamente, está la posibilidad de crear condiciones desde las propias administraciones públicas. Y el delegado del gobierno ha hecho alusión a una serie de recursos públicos, lo mismo que los ayuntamientos dentro de nuestras pocas posibilidades, dentro de los municipios, como sabemos, somos los hermanos pobres de las administraciones públicas, gestionamos tan solo el 14% de lo que es el gasto público y, como digo, dentro de esos pocos recursos, cada municipio intenta establecer aquellos mecanismos, aquellas condiciones que más propicien la inversión en su municipio. En el caso de Andújar se ha establecido una serie de medidas específicas y aprovecho este foro dirigido a los jóvenes empresarios para que sean una medida a la que se puedan acoger, donde por primera vez se han creado ayudas directas a la contratación. Un joven empresario que diga de crear empleo en Andújar puede llegar a recibir hasta una subvención, una ayuda de hasta 2.000 euros de forma directa por el simple hecho de crear empleo. Las mujeres empresarias desde el 2006 hasta la fecha han tenido la oportunidad de que sus proyectos empresariales igualmente tengan la posibilidad de ser subvencionados a nivel local.
cuentan con una gama de bonificaciones en impuestos locales y, por tanto, creemos desde el Ayuntamiento de Andújar que también existe la posibilidad de que a nivel local se puedan establecer condiciones que propicien esa inversión y que también mitiguen esa capacidad de asumir riesgos por parte de los empresarios. Pero fijaros que de todo lo que he hablado es algo material, pero quizá lo más importante para que un empresario invierta es la confianza. Y la confianza no se compra y se pone en lo alto de una mesa, para que se vea. La confianza es algo inmaterial. La confianza la tenemos que propiciar entre todos. Y a que esa confianza exista, lógicamente, bueno, pues hay formas, hay imágenes, hay fotos, hay posibilidades para que las hoy sentados los empresarios y las administraciones públicas en una misma mesa es una forma de generar y de inspirar y de transmitir confianza a los ciudadanos y en última instancia al propio empresariado. Por tanto, esta mesa debe ser una mesa permanente de trabajo, donde nos sentemos todos a trabajar para que de la mano consigamos aquellos logros que permitan el desarrollo económico y social de nuestro municipio. Y por tanto yo creo que a esa causa estamos todos convocados, de una forma activa, de una forma propositiva, desde esa implicación por sumar esfuerzos para que entre todos consigamos las metas más ambiciosas que legítimamente podemos aspirar, que no son otras que conseguir entre todos generar riqueza, generar inversión y generar empleo en nuestro municipio, en nuestra provincia y en Andalucía. Con ese ánimo yo creo que debemos afrontar cualquier tipo de nueva iniciativa y con ese ánimo me gustaría transmitirle, en este caso a Antonio y como no a Estefanía, especialmente a Estefanía, se me lo permite Antonio, por la fuerza y el ímpetu que día a día nos transmite a todos los que estamos en algún puesto de responsabilidad en nuestro municipio, porque esa fuerza y ese ímpetu, lógicamente, nos transmite a su vez la ilusión, las ganas y la esperanza por seguir trabajando por nuestro municipio. Y como decía, por tanto, transmitiros mi enhorabuena y mi compromiso de colaboración, que la mesa que hoy estamos aquí sea una mesa permanente en la que día a día trabajemos por y para Andújar. En este caso, Felipe, me permite que hable por Andújar. Así me corresponde hablar por la provincia. Así que espero y deseo que esta mesa de trabajo, como digo, donde estamos representados los empresarios, las administraciones públicas y todos aquellos que se quieran sumar a esta causa, que día a día y de forma permanente trabajemos por y para nuestro municipio. Muchas gracias a todos.